¿Estás pasando una situación económica difícil? El contexto económico es desafiante. Cuesta llegar a fin de mes, pagar las deudas y ahorrar se vuelve una utopía. No tener dinero no es únicamente un problema económico. También puede ser un problema en el que influyen tus emociones, tus pensamientos y hasta tu autopercepción. Hoy no vamos a hablar de inversiones, ni de ahorro, ni te vamos a querer meter en una estafa piramidal. Vamos a tocar un tema más profundo y necesario que es qué pasa dentro tuyo cuando el dinero no alcanza y qué podés hacer con eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Incómodas, el ciclo en el que hablamos de esos temas que preferimos evitar como evitamos ir al dentista, pero que en algún momento se vuelven ineludibles. Como siempre te pido, dale like al video, dejanos un comentario, suscríbete, recomendanos, así hacemos más grande esta comunidad. Y bueno, la escasez muchas veces es oportunidad, así que reconociendo mi escasez de conocimientos, me brindo la oportunidad de aprender escuchando a los que saben. Bienvenidos a Leli y Julio, gracias por compartir este espacio. ¿Qué introducción? Oh. Hola Diego, Lo, hola. lo dijo todo, hay que Ya está, bueno, descifrarlo. cerremos podcast, cara, vemos el que sigue. Claro, hay que empezar a desmenuzar todos los títulos que tiró y ya está, listo. Qué temazo el de hoy. Muy actual. Que- Muy actual y que creo que es una de las principales causas por la cual socialmente estamos como estamos, ¿no? El tema de las crisis económicas y el tema de el no tener dinero, pero no la crisis desde lo político o lo económico macro, sino de lo que vivimos cotidianamente. A mí en lo personal digo, bueno, uno puede pensar, no, porque ellos ya lo tienen resuelto, porque trabajan. No, yo no tengo plata y a mí acá se me ríen porque me dicen, cuando vos estás de mal humor es porque no tenés plata seguro. Y te cambia todo, te cambia la realidad la cuestión económica. No sé a vos, Julio, si te pasa, no sé si vos tenés esa experiencia, Julio. Este, te cambia, en realidad te cambia el sentir y cómo está el ánimo para esos días. El tema es Sí. con qué te conecta esto, ¿no? Yo quiero tomar algo. La intención de esto es no conectar con la crisis y quedarnos en el dolor, sino es conectar con la crisis para poder empezar a transformar esta mirada. Como dijo Diego, aunque parezca loco y muy fuerte, les invitaría a que nos escuchen con mucho detenimiento, muy cauto, porque en realidad la intención acá es invitarlos a transformar este tiempo de carencia en algo que puede ser muy oportuno. Y yo sé que muchos van a decir, ¿oportuno en qué? Si yo no tengo para comer. Bueno, es oportuno para conocerte y empezar a desarrollarte estrategias y potenciales que están en vos para generar algo distinto, para generar oportunidades. Cuando empezamos a mirarlo así, yo creo que esto se convierte en una transición donde nos deja mucho crecimiento, donde nos deja mucho aporte, ¿sí? Aleri creo que se refiere por ahí un poquito a mi historia. Yo he tenido que vivir esta historia, pero hoy digo, cuando miro atrás, digo, bendito el momento que aprendí, que transité ese momento, esa etapa, porque fue transformadora. Pude empezar a ver la economía desde otro lugar y sobre todo siendo un trabajador independiente, porque el trabajador independiente está lleno de oportunidades y de libertad, pero también está con ciertas limitaciones porque no tenemos aguinaldo, porque no tenemos unas vacaciones pagas, entonces tenemos que ir especulando, ¿sí? Porque la gente que trabaja en el área terapéutica, en el verano la gente prefiere vacacionar y está bien, entonces baja el nivel de consulta. Entonces, lo nuestro no es lineal. Generalmente tiene sus altibajos y uno va aprendiendo desde ese lugar. Entonces, animarte a que lo escuches, pero lo escuches de un lugar totalmente productivo. ¿Sí? Sí, yo por ahí lo hacía más referencia a las conversaciones que veníamos teniendo un poco en la actualidad, pero yo, hay algo que a mí me pasa, ¿no? En lo personal, cuando entro en modo escasez. Yo siempre dije y lo sostengo que por suerte yo tengo una gran capacidad productora, de producir cosas y de generar dinero. En un momento como el de hoy, donde vos decís, che, no tengo guita, y me di cuenta gracias a una coach el otro día que tuve una consulta, cuando yo no tengo es cuando yo me doy cuenta de lo que sí tengo. O sea, cuando no tengo dinero empiezo a mirar todo lo que sí tengo. Y creo que acá entra un poco la oportunidad esta de la que vos hablabas, ¿no? Ujú. Eh, no es solamente decir, bueno, a ver, no tengo plata. Bueno, ¿y qué es lo que sí tenés? Porque si no, estamos siempre mirando, nos quedamos mirando en esto de la crisis, nos quedamos mirando el vaso medio vacío. Y puede ser una mirada, pensarlo en algo medio sobreoptimista en situaciones como la que estamos atravesando, donde hay gente que realmente no tiene para comer.
Pero yo te garantizo que el que menos tiene una visión del vaso medio lleno más que los que estamos más acostumbrados a tener ciertas comodidades. Em, y eso de empezar a decir, che, bueno, a ver qué sí tengo y a dónde tengo la abundancia, porque la abundancia está. El tema es que estamos acostumbrados a hablar de abundancia como una igual economía o plata, o dinero, o posesiones, ¿no? Y digo, no es la única forma de abundancia. Ahí es donde la pregunta es, che, ¿qué es lo que sí hay en mi vida hoy? Y ese cambio emocional, porque ese cambio de mirada genera un cambio emocional en el acto. Me parece que es clave para empezar a decir, empezar a ver cómo quiero yo afrontar la vida. Si me quiero quedar en la víctima de no tengo plata, no tengo para comer, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo. O empiezo a mirar qué sí tengo y qué puedo hacer desde eso que tengo. El tema muchas veces es quizás la urgencia, ¿no? Porque hoy, particularmente, hay muchísima gente que la está pasando mal y Sí, que, digamos, no tiene mucho tiempo para reaccionar y que quizás en ese poco tiempo para reaccionar y en esa entendible quizás desesperación sale a utilizar las herramientas más comunes que se tienen hoy, que es, por ejemplo, no sé, agarrar una bicicleta y salir a hacer pedidos en rápido. bicicleta. O si tenés auto, empezar a hacer Uber. Y todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces, eso cada vez hay una torta. La torta para repartirse cada vez es más chica y se reparte entre más cantidad de gente. Y entras en un círculo donde estás laburando 12 13 horas por día para que no te alcance, pero no tenés ni posibilidad de parar para levantar la cabeza y ver dónde estás parado, ni tiempo para desarrollar otra cosa. O sea, esa urgencia cómo se maneja. El tema, Diego, acá, vos fíjate que estás hablando de la oportunidad que toma cada uno, y eso habla de la creatividad. El tema es desde qué lugar yo estoy tomando esa oportunidad. Si la estoy tomando desde un lugar del dolor o si la estoy tomando desde un lugar de capitalizar la capacidad que yo tengo, esa capacidad que tengo ¿cómo es? De ser resiliente, ¿me entendés? Porque yo me puedo subir a un Uber desde el lugar del dolor y decir, uy, entonces la torta se hace cada vez más chica, pero no estoy pudiendo ver que sin embargo me genero la oportunidad, no estoy pudiendo ver que sin embargo genero otros recursos. Esos son los otros recursos que tenemos, pero se entiende la reacción. Está bien que todo esto tiene que ver con un proceso y que con una charla nosotros no le vamos a modificar el pensamiento ni el sentir a nadie, pero sí le vamos a dejar ciertos tips para que se empiecen a escuchar, que en definitiva, desde este lugar lo que nosotros invitamos es que se empiecen a escuchar. Cuando yo estoy en modo reacción, es porque esto probablemente a mí me conecta con una emoción, ¿sí? Y ahí ya empezamos a algo mucho más profundo. Venimos desde un transgeneracional. Si yo entro en un estado de estrechez económica, a mí me puede generar una emoción. Ahora tengo que ver si esta emoción que a mí me despierta, sea tristeza, sea angustia, desesperación, tiene que ver con mi realidad o tiene que ver con una realidad de más atrás que también me afecta, que también la vi, tal vez no me afectó, pero la vi o vi a otros sufrir, sean mis padres, abuelos, bisabuelos y sobre todo nosotros que tenemos esto de los inmigrantes, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder ver desde qué lugar estamos reaccionando a cada situación. Hay dos actitudes en la vida, ¿no? Una es reacción y otra es proacción. Cuando yo me puedo correr de todo este sentimiento, lo puedo detectar, vuelvo a decir, esto lleva un proceso, pero tenemos que aprender a escucharnos y no hay otra para seguir creciendo en la vida, para crecer desde un lugar sano, para no crecer desde ese dolor. Y cuando yo tomo la otra actitud, que escucho la emoción, la detecto, me corro, ahí estoy en modo proactivo. Y ahí es donde digo, bueno, me subo a un Uber y mira, qué bueno. O me subo a una bicicleta, mira, qué bueno. Y en el camino voy generando otras oportunidades. También, a ver, voy a tomar un poco el hilo de lo que nosotros venimos trabajando, es el para qué hago lo que hago. Y acá podemos entrar en un espacio cuestionable, porque es cierto que cuando hay hambre o hay necesidades básicas no cubiertas, es difícil entrar en el propósito, pero muchas veces cuando lo hago, lo elijo hacer desde un sentido, desde un para qué lo hago, más allá
de la crisis inmediata, de aquello que tiene mi atención, esto es decir, ¿cómo estoy tomando esto que puedo hacer? Es como que cambia, incluso cambia la capacidad para generar. Yo tengo amigos profesionales, digo, que han estudiado, se han recibido y demás, y están haciendo Uber desde un lugar, y no es porque no, y les va muy bien haciendo Uber, y lo hacen desde un lugar en donde no está, che, genero plata para comer. Porque el generar plata para comer va a ser generar plata para comer, nada más. No hay un sentido que sostenga la actividad. Entonces va a pasar lo que pasa con muchos emprendedores. Argentina, yo siempre lo digo, tiene una de las tasas de emprendedurismo más grandes, pero también, así como tiene una de las tasas más grandes de emprendedurismo, apenas pasa, resuelvo mi situación actual, termino de alguna forma sin dando de baja el emprendimiento. Porque lo hice para ganar más plata, o para mantener cierto estatus. Cuando ese estatus se normaliza, dejo el emprendimiento de lado. Y digas emprendimiento, un Uber, un kiosco, hacer empanadas, me da lo mismo, tener una empresa, da lo mismo. Creo que ahí es donde vamos a encontrar el sentido, va a ser clave, entender para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, desde qué lugar nos estamos parando a elegir a hacer lo que hacemos. No quiero caer en el pensamiento mágico, no, si te estás muriendo de hambre, vas... No, obviamente que no, hay gente que no lo puede pensar desde otro lugar que no sea la necesidad básica. El problema es que la necesidad básica va a ser eso, va a ser satisfacer siempre necesidades básicas. ¿Y cómo se hace el cambio? El clic ese en Eh, ese cambio de visión. Mira, Diego, yo creo que lo que tenemos que empezar a discernir qué le duele a mi lugar esencial y qué le duele a mi ego. Porque a veces nos quedamos en una crisis porque no podemos matar el ego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y acá voy a hacer autorreferencial. Cuando yo vengo a Ushuaia, vengo de trabajar muy bien, ¿sí? Y vengo para estudiar. Mi fin era estudiar. La visión de los demás que me vieron salir era como que admirable por todo, por dejar todas esas posibilidades de crecimiento económico para venir a estudiar. Pero cuando yo me encuentro acá, cuando yo llego acá, me encuentro con un mundo de necesidades, ¿sí? Y llenos bolsos de carencias con el punto de que no, con el tema de que por momentos no tenía ni dónde dormir. Entré en una pensión, que la verdad que agradezco por donde estuve, y bueno, a ver, empiezo a hacer algunas entrevistas y en una era de limpieza. Lo primero que me surge a mí, y limpieza en la calle, ¿no? Y lo primero que me surge a mí, uy, ojalá que no sea en tal lugar para que no me vea la gente que me conoce. Sí. ¿Desde qué lugar estaba conectando yo con mi necesidad? Desde un lugar muy egoico, porque era muy quebrantador que me vean limpiar. Ahora, cuando yo empiezo a cambiar mi mentalidad y transformo eso como en una oportunidad, después se fue modificando todo. Claro. Esto es un proceso. A ver, ¿duele? Pero por supuesto que duele. Me dolió un montón. Lloré un montón. Si era morir mi ego. A ver, aquel chico bien, que después me encontraba con amigos, me decía, inclusive se reían porque en un tiempo fui a trabajar en la construcción, con la particularidad de que trabajo en la construcción y no me pagan. Y mis amigos me dicen, no te puedo creer que vos como sos tenga, y encima no me pagan. O sea, como que se me burlan, pero bueno, nada, era quebrantarme, y el quebranto no es a mi, el quebranto es a mi ego. Eso es lo que me duele muchas veces. Es que yo creo que nosotros nos quedamos en la crisis desde el ego, no nos quedamos en la crisis, o no vivimos la crisis desde... a ver, lo que te duele no es no tener para comer, es no poder generar para satisfacer ciertas cosas. Ese generar tiene que ver con lo que vos querés o con lo que quiere el resto. Tiene que ver con lo que vos querés hacer o lo que debes a lo cual debes responder. Y ahí es donde empieza esto que dice Julio. Cuando uno lo hace porque no por necesidad, sino está la necesidad, está y es algo presente y no lo vamos a negar. Cuando yo lo hago, porque digo, che, esta es mi oportunidad para saltar y hacer el paso que sigue, no estoy mirando lo que estoy haciendo, la vergüenza de lo que hago, sino estoy mirando cuál es mi proyecto, dónde está mi futuro. ¿Quiero ser V todo el tiempo o esto lo hago para pasar esta situación y avanzar hacia otro lugar? Esto lo hago porque me gusta, porque quiero o lo hago de noche para que nadie me vea. Y ahí está desde dónde te subiste al Uber, ¿no? Porque si te subiste desde el dolor, te quedas anclado con que vas a morir en el Uber, pero perdiste de vista tu objetivo cuando el Uber es una transición.
es un medio que me acerca a la meta. Y no pasa nada, porque en ese tiempo vas a conocer un montón de gente, vas a interactuar con un con un medio que te va a enriquecer. Pero si vos lo estás haciendo del lugar del dolor, lo que vas a hacer es llevar de extremo a extremo sin dialogar con nadie porque vas con enojo. O sea, Sí. eso es lo que uno tiene que detectar. ¿Y cómo lo detectas, digamos? ¿Cómo te das cuenta que estás desde ese lugar? Porque supongo que desde el enojo, desde esos sentimientos de urgencia, premio, enojo, víctima, vergüenza, todo eso, debe ser bastante difícil darse cuenta que estás en eso, digamos. Hay ciertas cosas que te deben de estar pasando por arriba. Yo creo que justamente esos son los síntomas que te hacen dar cuenta que estás en eso. Cuando, por ejemplo, cuando hay el predominio del enojo, no es lo mismo que estar agobiado. Cuando uno está agobiado, puede decir, che, bueno, paro, freno, doy una ducha, duermo una siesta y vuelvo a empezar. Cuando uno está enojado no tiene posibilidad de ver más nada. Y creo que ese es uno de los síntomas, la emoción. ¿Desde qué lugar me subo? ¿Me subo al Uber, el lugar de enojo que tengo que hacer esto y no puedo hacer lo que yo quiero? ¿O me subo al Uber desde, che, esto me está dando para comer para que yo después, o sea, o puedo trabajar de noche para poder estudiar de día? O para estar con mis hijos. Trabajo de noche para poder llevar a mi hijo al colegio. Y esto es importante porque la persona, acá yo creo que la cuestión principal es darse cuenta si uno quiere o no darse cuenta. Si uno quiere o no cambiar la metodología. Es muy fácil vivir desde la queja. Volvemos al capítulo donde hablábamos de los estados mentales. Es muy fácil volver a la víctima. Todo el mundo, yo quiero, pero no me dejan. El mundo conspira en contra mío. Esa es una postura, entre comillas, cómoda. Ahora, si yo digo, che, por ejemplo, digo, bueno, a ver, yo para mí este mes ha sido, y lo digo desde mi abundancia, y sé que lo estoy diciendo desde mi abundancia, soy consciente, digo, yo este mes casi no facturé. Y lo digo en serio, casi no cobré este mes, prácticamente no generé dinero. Ahora, digo, este mes por abril, ¿no? No para cuando salga el podcast. ¿Qué me puso a mí cuando yo decía, che, que estoy mirando lo que sí tengo? Y yo estoy mirando que a mí nunca me faltó de comer, que por suerte mi pareja tiene un negocio y el negocio nunca dejó de vender, que no sigo teniendo el techo, sigo pudiéndome duchar con agua caliente, sigo teniendo comodidades que el dinero no me las quitó, o la falta de dinero no me las quitó. Yo casualidad hago esa reflexión hace 2 días y ayer tuve la convocatoria de dos trabajos posibles que van a ser trabajos que van a generar dinero. Entonces, cuando yo me planto desde la abundancia de agradecer lo que tengo, de la serenidad de decir, che, es un trance, con las comodidades porque yo generé, porque tampoco tengo comodidades porque sí, porque el universo es gratuito, o sea, tengo comodidades porque las generé en algún momento también. Digo, hoy puedo atravesar este mes desde otro lugar. Me puse de mal humor, chicos, ustedes me vieron, Julio me vio, venía con un humor de perros. Estaba, diría mi abuelo, con el culo al norte. O sea, cuando logro salir de esa mentalidad es donde digo, bueno, a ver, para, Leli. A ver, ¿desde qué lugar vas a afrontar esto? Porque esto está pasando igual. Enojada, no enojada, triste, abrumada, está pasando igual. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar? Ahí es donde yo elijo cambiar la forma. Y ahí es donde empieza a aparecer otras posibilidades en el contexto. No Cambia sé. mucho la visión o es distinta la visión de acuerdo a cómo fue el manejo del dinero durante tu vida, digamos, cómo fue el entorno, el manejo con el dinero o el vínculo con el dinero, perdón. Sí. Cómo fue el vínculo con el dinero en tu entorno desde chico, o sea, si viviste escasez, si viviste abundancia, si te faltó, si no te faltó. Cambia mucho en la gente esa posibilidad de posicionarse en un lugar un poquito más optimista o próspero cuando hay escasez que en caer en la derrota. Dependiendo la etapa de la niñez en la que la viva, prácticamente te diría que te marca eso, ¿sí? Porque si vos tenés, yo conozco ahí un niño de 22, digo niño por mi edad, digo de 22 añitos que tiene, es recontra resiliente, termino por admirarlo, sinceramente, ¿no?
y viene de un núcleo familiar de mucha carencia, de mucha necesidad, donde la madre se reinventaba en el día a día, hijo de madre soltera, con dos hijos, se reinventaba en el día a día para generar recursos para poder sostenerlo. Hoy tiene 22, 21 añitos, está viviendo solo en Buenos Aires, se está reinventando, es un artista, pero a veces voy acá, voy allá, vive generando oportunidades, pero porque él pudo cambiar la mirada, no se quedó anclado en el dolor del sufrimiento de su madre. El tema es también desde qué lugar uno lo puede ver, porque vos decís cambia, cambia. A veces uno se queda anclado o se queda en una lealtad inconsciente, en el sufrimiento de quien. Entonces, desde ese lugar, hasta no se permite mejorar por poder mantenerse ahí unido a. Por eso decimos la necesidad de escucharse. ¿Sí? Em, Mira, te voy a poner un ejemplo muy puntual. Mi abuelo materno vive mi bisabuelo, el papá de mi abuelo materno, vive en la Primera Guerra Mundial como alpinista de que abría caminos para los pelotones. Él, antes de la Segunda, mi bisabuelo decide venirse a América, pasa por Nueva York, llega a Argentina, Córdoba, etcétera. Perfecto. Mi abuelo a los 15 años, habiendo atravesado la Segunda Guerra Mundial, allá con la escasez de pobreza y cambiaba un huevo de gallina por harina negra para hacer pan, se viene a Argentina. La madre no se quería venir a Argentina y le dice, mira, si vos te querés quedar, quédate, yo me voy a Argentina con mi papá. Entonces la madre se viene medio atrás del hijo más que del marido a Argentina. Mi abuelo también tiene una hermana, la tía Nena, a la cual nosotros queríamos mucho. Y la mentalidad entre ellos dos era tan diferente, pero tan diferente. Mi abuelo vivía en abundancia permanente. Mi abuelo nunca ni al enemigo le negaba un plato de comida y un vaso de agua. Ni al enemigo. O sea, a nadie se le niega un plato de comida. En mi casa, la casa de él siempre estuvieron las puertas abiertas. Mi mamá, su hija, es una persona que, aparte de ser contadora, yo digo que los contadores como carrera son los que sanan la escasez, porque son los que cuentan los recursos. Es acumuladora. Y lo digo en el buen sentido. Todos los contadores les pasa más o menos lo mismo, ¿no? Si ustedes conocen contadores y si hay contadores escuchándonos, guardamos por si acaso me haga falta. Entonces, hay placares llenos de cosas, hay cajas llenas de cosas, por si te hace falta, que cuando te hace falta no sabes dónde está, entonces salís y la compras. Pero mi mamá tiene mucho más impregnada la escasez, la mentalidad de escasez, que mi abuelo, que vivió la escasez pura, en carne propia. Y no digo que mi mamá ya no haya vivido la escasez, mi mamá no vivió la guerra, mi mamá vivió una escasez distinta. Ahora, mi vieja, en la casa de mi vieja al día de hoy, encontrás harina, azúcar y aceite. Son las tres cosas que necesitas en guerra para poder cocinar. Hidratos, glucosa y grasa. Y le encontrás. Y eso lo era de mi bisabuela, no de mi abuelo. Entonces ahí yo creo que a mi abuelo le impactó, pero mi abuelo pudo salir desde la escasez a la abundancia. Mi mamá tuvo una herencia, que de hecho se llama igual que mi bisabuela, Ana. Así que ahí hay una herencia. Pero la mentalidad de la escasez es heredada, sí, la podés heredar, pero también está en vos salir de ese lugar. Decir, che, bueno, a ver, a veces te sale naturalmente. Digo, a mi abuelo no sé si le salió naturalmente o no, pero yo con mi abuelo no recuerdo que él tuviera una mentalidad de escasez. Él te regalaba el trabajo con tal de no pasarla mal él. Acá empiezan a aparecer todas estas creencias, todos estos mandatos, todos estos legados, todo esto que fuimos aprendiendo, ¿no? No sé si escucharon en alguna etapa de la vida donde dicen, no, vos no vas a poder estudiar porque no tenés recursos. El estudiar es solo para la gente que tiene guita. Eso es algo totalmente, Una mentira. una mentira, es una creencia, es un limitante. Pero vamos a ir a algo más actual. Fíjate cuánta gente, cuántos influencers hoy han surgido o como artistas, ¿no? Más allá que te pueda gustar ellos o no, pero cómo han surgido desde su propia creatividad, surgiendo desde una Sí, carencia y hoy se están posicionando en un nivel de vida. Y lo más lindo de esto, que a mí me resulta totalmente admirable, es que
Ni siquiera han invertido, han invertido tal vez estrategia, invertido su inteligencia, pero no invirtieron ese esfuerzo a lo cual nosotros estamos invitados, ¿sí? Estamos invitados a que tenés que trabajar y que tenés que dedicarle el tiempo. Ellos parece que, como tocados por la varita mágica, la única varita mágica que les tocó fue que derribaron toda creencia, todas las cuestiones que les limitaban, creyeron en lo que estaban haciendo, en ese potencial, ¿sí? Y resurgieron y se posicionaron. ¿Y cómo lo hicieron? Desde solo creer y ver los recursos que tenían. Los recursos que tenían era crear una letra que pegaba, tener una voz que era distinta, generar una música y bueno, y lo fueron haciendo, pero se posicionaron. Pero no vieron lo que no tenían, vieron lo que tenían. ¿Y cómo se logra mantener la motivación? Quizás cuando estás recorriendo el camino, porque por ejemplo, no sé, casos como Elegante, por ejemplo. No- la verdad que no tengo idea, no tengo un seguimiento de su biografía, ni mucho menos, pero no sé si fue de un día para el otro. Eh, y los miles y miles de pibes que pueden estar queriendo seguir ese camino, o ya sea en la música, puede ser en el deporte, puede ser en un montón de otras cosas, y que no ven los resultados. ¿Cómo se mantiene la motivación? Yo Me creo que parece ahí que hay tenés dos que... cosas. Sí. La primera entender que hay un factor y que yo ya lo dije en otro podcast. Vos podés esforzarte un montón y no lograrlo. Y no significa que esté mal, significa que no lo lograste y está bien, es tan posible como lograrlo. Lo segundo, entender que hay un factor X, que es el que yo digo el factor suerte. No significa que implique mucho esfuerzo, que implique... No, vas a tener que esforzarte. Pero hay gente que está en el lugar correcto, en el momento indicado, con la persona adecuada y surgió. Es uno en un millón, no es la mayoría. Ahora, si yo me comparo con ese, va a ser muy difícil que yo logre el mismo resultado. Porque esa persona estuvo en el lugar indicado, en el momento correcto, con la persona adecuada. Voy a poner un ejemplo. Messi. Messi es el mejor del mundo. Ahora ese tipo no estuvo en el lugar indicado. Esa persona lo vieron y esa persona decidió hacer renuncias como irse a Europa con 12 años, hacerse un tratamiento de hormonas en Europa que Argentina eligió no pagar. Digo Argentina como los clubes, ¿no? Ese tipo no tuvo suerte. Esa persona tuvo una trayectoria, aparte de tener un talento muy particular. Vos me pones elegante. Yo elegante creo que estuvo en el momento indicado, en el lugar correcto. No sé si esa persona en otro contexto hubiera surgido de esa forma. Voy a poner No, sí, perdón, Julio, un ejemplo más sí. polémico. La Wanda Nara. Podemos opinar lo que vos quieras de Wanda Nara, pero la chica le hizo lo que tenía que hacer para estar en el lugar que está. Y no estuvo en el lugar correcto, buscó estar en el lugar correcto. El video que se polarizó, que se popularizó, podemos hablar de la forma, podemos hablar del método. Hizo lo que tuvo que hacer para estar donde quería estar. Eso no es suerte, eso es mucho trabajo por detrás. Y por sobre todas las cosas, que creo que esto responde a lo que vos decís, ¿cómo te sostener? Tener claro tu objetivo. Claro. Ellos tenían claro cuál era el objetivo. El medio, el que surgiera, ¿sí? Pero lo ¿Y cómo se importante es, resuelve? sí, el medio, bueno, listo, pero tenían claro la meta, a dónde querían llegar, qué es lo que querían. Ellos no querían ser pobres, ellos querían ser millonarios, ¿sí? Y después, bueno, fue buscando el cómo acercarse a esa meta. Y cada uno utilizó los recursos que tienen que ver con lo humano, con lo que tenían en sí, ¿sí? Y lo fueron materializando. Está bien. Claramente es como dice Lely, también es real. Hay que vivir un proceso, sí, a veces duele, sí, no es que vas por el camino de la felicidad. Ah, ¿Sí? Te va a costar, vas a tener altibajo, pero bueno, tenés que también, el tema es que si realmente queremos salir del lugar de la comodidad, si queremos salir de la queja, si queremos salir del victimismo y nos queremos parar en el lugar del protagonismo y ir mucho más allá de la queja y toda esa queja en definitiva capitalizarla, ¿sí? Porque si vos la capitalizás hasta podés sacar algo constructivo y entender que todo esto nos va a traer crecimiento.
porque en definitiva el Ah. cuestionamiento, la mirada del otro, si vos la modificás y la mirás de un lugar distinto, tiene un aporte de crecimiento. El tema es desde qué lugar en la vida te vas a parar. Me quedo en el lugar del pobre yo que no tiene plata y la situación y los medios y el gobierno y la sociedad, o empiezo a verme desde el lugar que lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo tiempo. Ya, ¿qué tengo? Salud. ¿Qué tengo? Un espacio. ¿Qué puedo hacer? Generar esto. Bueno, lo genero, lo ¿Y vendo. qué precio estás dispuesto a pagar? Nadie que de esos que se hizo famoso fue gratuito. O en la mayoría de los casos no fueron gratuitos. Les digo, los que son gratuitos creo que se sostienen bajo poco tiempo. Los que se sostienen en el mundo de la fama, en el mundo de la plata, en el mundo, están dispuestos a pagar ciertos precios. No che, quiero, no sé, quiero ser CEO de Coca-Cola, vamos a suponer, que es una de las máximas empresas a nivel mundial. Perfecto. Para ser CEO de la Coca-Cola, ¿puedo ser siendo mujer? Sí. ¿Puedo ser siendo psicóloga? Sí. ¿Puedo ser siendo...? Sí, yo puedo serlo. Ahora, voy a tener que renunciar a viajar a estar viajando y no poder estar con mi familia. Voy a tener que renunciar a no tener tiempo libre. Voy a tener que renunciar. O sea, lograr mi objetivo implica hacer renuncias, hacer pagar precios. Ojo, por no hacerlo también estoy pagando precios, ¿no? Porque esa es la contracara. No es que yo por ser millonario tengo que pagar un precio, pero por donde estar donde estoy, no. No, no. Tengo que pagar precio por cualquiera de los contextos en los que estoy. La pregunta es, ¿qué precio quiero pagar? ¿Desde qué lugar me voy a posicionar? ¿Querés ser millonario? Perfecto. Eso implica mucho trabajo. ¿Estás dispuesto a hacer? No, yo quiero que me venga a ganarme el Kini. Bueno, pero tenés que pagar un precio para ganarte el Kini. Tenés que jugar el Kini. Ahora, si vos te querés ganar el Kini sin jugar el Kini, y va a estar medio complicado que te lo ganes. Podés soñar, pero de ahí no se va a dar nunca. Hay un proceso que hay que hacer. Y ahí está la motivación. La motivación está plantada en el objetivo, no en cómo logro el objetivo. Y el objetivo es el que te va a sostener en el camino de lo que estás haciendo. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta que sos de esa parte de la población que no va a lograr eso? Por ejemplo, lo que hablábamos, elegante. Debe haber habido y va a haber un montón de otros chicos que quieren lograr lo mismo, que se esfuerzan igual o más que elegante, pero que por alguna razón no la pegan, no logran estar en el momento adecuado, con la persona adecuada, en la situación adecuada y demás, y que no les llega. O sea, en algún momento tenés que darte cuenta que quizás el objetivo es inalcanzable y hay que ir por otro lado. ¿Cómo lidias con eso? Porque no llegan todos, no todos son Messi. Me parece que uno tiene que dejar de lidiar, Ah. más que nada. ¿Sí? Porque el ideal estoy declarando guerra, pero cuando yo estoy declarando guerra estoy bajo una reacción constante, ¿sí? Yo tengo que escuchar y tengo que observar. O sea, ¿cuál es el? Porque nosotros también vamos en una transición de superación, pero a veces también le estamos errando el camino. A veces también organizamos algunos eventos que no son productivos, que nosotros creemos que son productivos, que nosotros creemos que nos va a llevar al éxito, que nosotros nos creemos que nos va a traer prosperidad, y fue solo inversión. Pero bueno, tampoco entramos en nuestra frustración y vamos buscando otra alternativa. El tema es cómo vos querés lograr ese éxito. El éxito elegante no va a ser ¿sí? El éxito de reloj no va a ser mi éxito, ¿sí? El éxito de pasos no va a ser mi éxito, ¿sí? Entonces, el éxito de uno lo tiene que medir con uno mismo. Hay que ver qué es lo que también qué es lo que para uno el ¿Qué éxito. implica éxito? Claro, eso. ¿Qué es el éxito? ¿Qué significa para vos ser exitoso? ¿Cómo vas a saber que estás siendo exitoso? Digo, ¿Y para qué lo sí, querés? ¿Cuál es el fin de tu éxito? ¿Sí? Porque si el fin de tu éxito es para acallar un dolor, y bueno, nada te va a alcanzar. ¿Sí? El éxito no es para callar dolores, el éxito no es para alimentar el ego en sí, porque si no estás teniendo un éxito, pero seguís en un estado de vacío. que no estás teniendo éxito, estás cumpliendo metas, pero no estás cumpliendo, no estás teniendo éxito. Yo creo que también hay mucho de esto, de pensar en algún punto cuál es
¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Volvemos a eje, que creo que es eje central de todo este podcast, que es el propósito, el para qué hago lo que hago y para qué quiero ser famoso, para qué quiero ser millonario. Y no por qué, porque sí, todos queremos tener mucha plata. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con toda esa plata? Muchas veces tenés plata y no te alcanza, porque tampoco sabes cuál es la medida de tener mucha plata. ¿Cuánto es mucha plata? ¿100.000 pesos? ¿3 millones? ¿100 millones? ¿1.000 millones de pesos, de dólares, de euros, de yenes, de oro? Digo, ¿y para qué? Por esto, quiero ser multimillonario. ¿Para qué es un auto? Sos multimillonario. Porque un auto ya vale muchos millones. Varios millones, por lo menos. Entonces vos me preguntás, ¿vos sos multimillonario? Sí, yo tengo un auto. Mi auto vale casi 20 palos. Es un Gold Trend. No, tampoco es que estoy hablando de que tengo un Ferrari, un Lamborghini. Es un Gold Trend. Pero vale casi 20 palos. Yo soy multimillonaria. ¿Qué quiero tener? Porque, no, yo quiero ser famoso. Ok, ¿qué significa ser famoso? Hay gente que con mil seguidores en Instagram ya se considera influencer. Y hay gente que quiere 100 millones. ¿Para qué quieres ser para qué quieres ser el próximo Mr. Bean en YouTube? Digo, a ver, hay un sentido. Vos fíjate que Mr. Bean es muy, muy lindo cuando vos ves la historia. Él se graba un video diciendo, espero que de acá a 10 años sea famoso. Cuando él graba su primer video en YouTube, Ujú. o sus primeros videos. Y él tenía claro que quería ayudar a la gente, que no era ser famoso porque sí. Su canal empezó en broma y terminó siendo un canal de ayuda y de colaboración. Entonces esto, ¿para qué quiero hacer lo que hago? ¿Cuál es el objetivo de sostener lo que sostengo? Y eso es importante. Entender para qué hago lo que hago, no es simplemente lo hago por amor al arte. ¿Qué quiero hacer? Vos querés ser piloto de avión, bueno. ¿Y qué pasa si no sos piloto de avión? ¿Y qué pasa si lo sos? Entonces es importante saber para qué y desde dónde surge la motivación. Eso es importante. ¿Sí? Yo quiero el éxito, pero ¿desde qué lugar surge mi motivación? ¿Sí? Porque mi motivación puede estar afectada por cuestiones dolorosas, por cuestiones que no fueron resueltas. Entonces quiero el éxito para tapar cierto dolor. Entonces, ese éxito tampoco es disfrutable, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nos termina afectando y en momentos de escasez, en momentos de estrechez, nos quedamos en el lamento y no podemos tomar todos los recursos que tenemos para generar nuevas oportunidades. Los grandes empresarios dicen que el momento de escasez es un momento de grandes oportunidades, ¿no? Es justo lo que te estaba por preguntar. ¿La escasez es una oportunidad o puede ser una oportunidad? Depende cómo lo tomes. Yo le puedo decir a la gente que es una oportunidad, me puede empezar a tirar piedras y sí, para vos porque no te falta pan. Bueno, pero porque ellos lo están mirando desde el lugar desde desde la carencia materializada y no desde la riqueza interna. Entonces, depende cómo lo tome cada uno. Yo te podría decir que para mí la escasez fue de mucha oportunidad. Sí, fue la muerte al ego, pero ¿sabes qué? Más de una oportunidad me sentí como, yo no quería que me vean, yo no quería que la gente sepa. Y hoy lo cuento porque lo pude trascender y me causa gracia desde me causa gracia ver mi estado de orgullo que yo tenía. Sentirme que era no sé qué. ¡Para! O sea, me dejó mucho más riqueza poder verlo y material y cómo es capitalizarlo. ¡Qué vergüenza! Es que ahí es donde, Diego, volvemos a lo mismo quizás del inicio. Todo va a depender desde qué lugar yo me pare a ver el mundo. En ontología del lenguaje, que es la base del coaching ontológico, decimos, nosotros no sabemos cómo es el mundo, sabemos cómo lo interpretamos. Y es entender cómo yo miro el mundo y entender que yo puedo cambiar el mundo en función de si cambio mi mirada sobre el mundo, es clave. Y es clave cuando uno habla de escasez. Y es difícil, no digo que sea fácil ni digo que sea difícil, es un trabajo que uno tiene que hacer en uno mismo. Reconocer cuando entra en escasez, reconocer dónde está dónde está dónde está el pensamiento, qué me está detonando la emoción que estoy teniendo. Yo decía, la semana pasada estuve con un humor de perros.
Pero fue justo que se me cayeron tres laburos, tres presupuestos juntos, se me frenó todo junto, no facturaba, no podía cobrar, no podía, o sea, fue todo junto que me llevó a estar en un estado emocional de escasez. Me enojé, estaba frustrada, estaba agobiada. Y después digo, bueno, a ver, sí, pasa, te pasa y te va a pasar a vos y le va a pasar todo. Y, me, y digo, a ver, lo mismo le pasa quizás a Jeff Bezos, la diferencia es que en vez de agobiarse porque se le cayó un presupuesto de 600 700 lucas, se agobia porque se le cayó un presupuesto de 1.000 millones. Pero la mentalidad es la misma. Digo, la mentalidad es la misma. Me agobio y me voy a quedar ahí tumbado, agobiándome, hecho un bollito en la cama o en el suelo porque se me cayó el presupuesto o salgo a buscar otro cliente. Son las opciones. En algún momento tenés que elegir. Y es legítima cualquier decisión. O sea, no es que está mal elegir una o la otra. Es legítima cualquier decisión, siempre y cuando vos seas feliz con lo que estás haciendo. Incluso estar tirado en un bollito en el suelo. Si es lo que te hace feliz, bueno, si es lo que querés, quédate ahí, está bien, yo no te voy a juzgar. Yo, Aleli Ortiz, no te voy a juzgar. Pero no me pidas que yo me quede con vos. Yo en algún momento voy a salir. Me va a agarrar un par de días de locura. Después se me pasa, diría el hermano René. Como para ir terminando, eh, ¿qué le podríamos decir a esa persona que, no sé, hoy se quedó sin trabajo o que la está pasando mal o que está con una situación súper desafiante? Eh, ¿qué se les ocurre que se le podría decir como para eh, ayudarlo de alguna manera en este breve espacio que tenemos y de esta manera? Que pueda sentarse en algún momento a mirar primero la abundancia, lo que sí tiene y no lo que no tiene, y con lo que tiene, qué puede hacer para generar más. Que accione desde ese lugar. Eso es bien del coaching, ¿ves? Pero es eso, ¿qué tenés? ¿Qué no bueno, hay un montón de cosas que no tenés. ¿Qué sí tenés? Y de esto que sí tenés, qué podés hacer con esto que sí tenés para generar más? Lo mío es un poco más sistémico. Yo lo invitaría a que se siente, ¿sí? Y que pueda, a que se escuche. Y cuando hablo de escucharse es sentir internamente qué es lo que le pasa. Si esta angustia, esta tristeza, este dolor, esto que le genera frustración o lo que fuere, que tiene sentido que le pase, si tiene sentido que le pase, porque uno está en un quiebre, hay una realidad que no la esperaba, una realidad para la cual no trabajó, tiene mucho sentido, no es cuestionable lo que sienta, no es cuestionable en absoluto, ¿sí? Pero sí que pueda detectar qué le pasa y también ver si esto que le pasa tiene que ver con su realidad, o esto lo conecta con una realidad de su infancia, o esto lo conecta con una realidad de sus antepasados. Entonces, ahí poder separarse, porque como uno está envuelto en tanto dolor, en tanta emocionalidad, no se puede separar. Y poder separarse y entender que esto tiene que ver con una vivencia anterior. Y si tiene esa capacidad aquí ahora, es mi realidad. Y esta realidad, como dijo Lely, yo tengo la capacidad y tengo el potencial de generar oportunidades, ¿sí? La que fuera, ¿sí? Y saber que no hay, las oportunidades no son cuestionables, que me pueden llegar a gustar, pero cuando no me gusta, ¿a qué es lo que no le gusta? ¿No le gusta a mi ser esencial o no le gusta a mi ego? ¿Sí? Porque me quebranta, como yo decía, me quebranta, ¿sí? Yo siempre, desde el lugar de creyente, yo tomé una frase, de una chica que estaba en la escuela de misiones, que ella siempre decía, no me gusta Jesús, ¿no? Como diciéndole, Dios, no me gusta esto que me está pasando, pero me quebranto, me quiebro, o sea, y lo hago. Bueno, hay momentos donde nos tenemos que quebrantar, pero ese quebrantamiento nos genera mucho crecimiento. Un gran momento para darle cierre a este episodio y como me gusta cerrar, las decisiones para lograr la vida que querés, el mejor momento fue capaz que en los 17, 18, 19 años cuando uno estaba empezando a salir a la vida y el segundo mejor momento es ahora. Así que te proponemos que te dediques a cambiar apuntando hacia la vida que vos querés desear. Muchas gracias, Daleri, muchas gracias, Julia. Un placer, que tengan una hermosa semana, buen fin de y buena semana. Muchas gracias por escucharnos y gracias por este tiempo de poder compartir lo que uno va aprendiendo y por sobre todas las cosas dejarle el mejor ánimo para que se puedan mirar y empezar a generar nuevas oportunidades.